Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes. Ya saben, inauguramos así nuestra programación en directo, 1 hora y media por delante aquí en PTV Málaga para debatir y para reflexionar, en definitiva para intercambiar impresiones de distintos temas de actualidad. Lo hacemos con nuestros colaboradores habituales, que una semana más estamos encantados de tener en este plató, y saludamos. Rosario Luque, bienvenida. Buenas tardes y encantada de veros como siempre. Saludamos también y damos la bienvenida, un placer tener de nuevo por aquí a José Enrique Lara. Buenas tardes, José Enrique. Buenas tardes, el placer es mío de estar en esta tertulia. Y también, por supuesto, encantado de recibir a Ángel Nozal. Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues bueno, ellos son los tres colaboradores con los que vamos a debatir esta tarde y tenemos 1 hora y media, como les decía, por delante, pero muchísima actualidad. Por lo tanto, sin perder más tiempo, vamos a comenzar ya, y además lo vamos a hacer hablando pues de un tema del que se lleva hablando ya un par de semanas y que no deja de ser polémico. Se trata de la ley de solo sí es sí, la nueva ley de garantías de libertad sexual, una ley que les decía que está siendo polémica, pues debido sobre todo al bajar los máximos penales de algunas condenas. Ya ha habido algunos casos en los que se está bajando la condena pues a personas pues que están acusadas de delitos sexuales o incluso también de violencia de género. Un dato, por ejemplo, ya se han rebajado al menos 12 condenas de abuso sexual por el sí es sí. Una de ellas, además, ha sido ya en nuestra comunidad autónoma. Han opinado, la gente ha opinado, los políticos, también incluso los jueces. De hecho, una vocal del Consejo General del Poder Judicial pues alertaba sobre el efecto de esta futura ley y decía pues lo que acabamos de comentar, que los hechos más graves tendrán menos penas debido a esta reforma. Se ha pedido incluso hasta la dimisión de la ministra Montero por esta ley. Vamos a comenzar por Rosario. En primer lugar, me gustaría saber pues tu opinión al respecto. Rosario, adelante. Bueno, pues yo creo que estamos ante un tema muy serio porque estamos hablando de víctimas de violencia machista y víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que lo importante para nosotras, el foco es o son las víctimas, creo que tenemos que hacer una política y unas propuestas con responsabilidad, que creo que está faltando estos días por parte un poco de todo. Teniendo en cuenta que lo importante son ellas y analizando la ley, ya sabéis, yo lo he comunicado aquí en varias ocasiones, yo estoy a favor de esa ley, creo que esa ley y las feministas estábamos de acuerdo en que era necesaria. De hecho, la intención de la ley es proteger a las víctimas de este tipo de abusos, violaciones y violencia sexual en general. Y en su conjunto protege a las víctimas porque... de hecho, por poner un ejemplo, el número el 016 al que llaman las víctimas de violencia machista, ahora las víctimas de violencia sexual, por poner un ejemplo, pues ese teléfono les atiende y así sucesivamente. Recordemos además que es una ley que surge debido al caso de La Manada, en el que desgraciadamente 5 chavales acorralan a una chavala en un portal, la someten a todo tipo de vejaciones y un tribunal de justicia no vio la gravedad necesaria en ese tipo de delito. En ese sentido se hace la ley, pero evidentemente la ley en algo está fallando. Entonces, ahora lo que toca es, entre todas y todos, hacer, como yo decía, una política responsable, de propuestas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Hace falta proteger a las víctimas? Sí. De hecho, yo creo que lo bueno de este debate que está surgiendo es que todo el mundo parece, en todos los lugares y partidos y demás, está manifestando el interés y la preocupación por estas víctimas. Eso es lo bueno. Entonces, actuando con responsabilidad, que yo creo que, por ejemplo, los líderes políticos de mi partido están actuando con mucha responsabilidad. Hace poco hablaba Errejón y decía que él no iba a sumar más ruido mediático a este suceso. Entonces, con esa responsabilidad yo exigiría al Gobierno que haga autocrítica, que revise lo que tenga que revisar para que esto no se produzca, para que proteja a esas víctimas y no salgan estos violadores o abusadores antes de la cárcel. Y después tenemos que actuar con prudencia y dejar actuar a los tribunales. En este caso tenemos que escuchar al Tribunal Supremo, que es el que tiene que pronunciarse, que actúen con la máxima brevedad posible. ¿Y que todos tenemos que mejorar? Pues por supuesto, es decir, yo soy la primera que dice que hay veces y hay casos, como acabo de analizar en el caso de La Manada, en que la justicia debe mejorar porque hay casos en los que hay interpretaciones machistas de la condena o poco feministas, pero enfrentarse al Poder Judicial no creo que sea acertado. Con el respeto totalmente absoluto y responsable a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, dejar que actúen, que mejoren y que solucionen este problema.
al Gobierno que lo solucione pronto, a la justicia, que hay que mejorar, como en todo, que actúe y escuchar al Tribunal Supremo, y los políticos, periodistas, sociedad, pues actuar con responsabilidad y pedir que esto se solucione lo antes posible. Lo bueno es que, según los jueces y demás, bueno, pues estas sentencias que desgraciadamente han dejado fuera a este tipo de agresores y este tipo de delincuentes, pues es decir, que se puede actuar, que pueden volver atrás, ¿no? Y pueden volver a la cárcel. Por lo tanto, es apremiante que se llegue a una solución, que se solucione el problema. Y vuelvo a apelar que si lo importante, y a mí de corazón, preocupándome de corazón por las víctimas, que todas y todos actuemos con responsabilidad, que hagamos propuestas desde la capacidad de diálogo y de mejorar las cosas, no desde la confrontación, que tenemos a las víctimas por medio. Y lo dicho, pedir al Gobierno, al Ministerio de Igualdad y a los tribunales que actúen cuanto antes y que pongan solución a este grave problema que está sucediendo. Hablando, por ejemplo, de la manada, el abogado sí está ultimando ya el recurso de uno de los condenados, precisamente, que cumpliría los requisitos para rebajar esa pena. José Enrique, tu opinión. Bueno, a mí, en primer lugar, me gustaría mandarle un abrazo a Eugenio García por el asesinato de su hija. Presuntamente el padre de Alicante, ¿no? La familia de Alicante. Presuntamente sí. por su expareja. Presuntamente, si fuese hombre, sería asesino. Con eso quiero decir, y no he visto a nadie de las feministas, feminazis, salir en defensa de ese señor, y que al final se ha quedado él. Como siempre digo, la violencia no tiene género, es para un lado y para otro. Una vez hecha esa aclaración, solamente hubo un partido, cuando se empezó a estudiar esta vergonzosa ley, que fue Vox quien lo advirtió. Fue insultado públicamente por el resto de los partidos y por diferentes medios mediáticos. Yo entiendo que las mujeres van a sufrir las consecuencias de los delirios ideológicos de este gobierno y de sus socios. Recordemos que el ciudadano Villasís dijo que ellos la apoyaban por ser un mal menor. Pues ya hemos visto el mal menor que es esa ley. Ya los tenemos en la calle algunos, ¿eh? Una ley aplaudida por el gobierno. La ley que se aprueba, la aprueba el Consejo de Ministros, y todo el sector parlamentario que estuvo de acuerdo son los responsables. No busquemos ahora otro tipo de responsables, como están haciendo tanto el PSOE como los comunistas. Pedro Sánchez, y leo literalmente para no meter la pata, ley de vanguardia, que va a inspirar muchas leyes en el mundo. Es una más de las muchas tonterías que dice al cabo del día. Va a inspirar a las leyes en el mundo, sí, el amberrey de esta ley. Ese Ministerio de Igualdad que nos cuesta a los españoles 600 millones no sirve para nada. Para mí es un ministerio de ideología totalitaria y que tiene un desconocimiento básico, jurídico, que no tiene ni idea de lo que es el tema jurídico. No olvidemos que ese mismo ministerio fue el que ha dado vía libre a la pederastria. Y si analizamos un poquito la ley, es que la ley no es como dice Rosario, que se puede. No, ahora para cambiar esa ley hay que volver al inicio de esa ley. Es decir, la violencia pasa de 6 años a 4. Eso va en beneficio del que está en la cárcel hoy en día. La agresión básica era de 1 año a 4 años, y ahora antes era de 1 a 5. Vuelve a beneficiar al infractor, al violador, a las manadas. La agresión tipo agravado, de 2 a 8 años, antes era de 5 a 10, vuelve a beneficiar. Es decir, es una ley que no tiene ni pie ni cabeza, que ahora nos quieren decir que los jueces, que los magistrados, que los abogados, que no están preparados. No, están preparados ellos. Esta ley nada más que beneficia al infractor, como muchas de las que están haciendo, a los secuestradores, a los violadores. La frustración de la ministra corrigiendo a personas que tienen una valía notable, que no la tiene ella, que ella no la tiene, y se da el salir en los medios de publicidad diciendo que es que los abogados
que los jueces, que los fiscales, ha conseguido que todas las asociaciones de los abogados, tanto de un lado como de otro, estén de acuerdo criticando la ley. Pero eso parece ser que ella no lo quiere oír. Se lo advirtieron el Poder Judicial, la Fiscalía, la Asociación de Abogados, para adelante. No tiene ese respeto que hay que tener a las instituciones. Cuando uno se equivoca, ser humilde y decir, nos hemos equivocado, vamos a corregirla. No, ahora vamos a echar balones fuera. Han tachado de patriarcado y de facha. Vuelvo al desconocimiento de la ley. Resulta que hay más jueces que son mujeres que hombres. Ahora resulta que es que son patriarcados todas las juezas. Ellos solo han aprobado la ley, y en estas condiciones, y por tanto, con sus negativas consecuencias que ya han empezado a florecer. No hace falta nada más que ver los medios de comunicación, como tú has dicho hoy, que ya hay algunos en la calle y otros que ya están pidiéndolo. Los culpables son ellos. Los jueces, los fiscales, los abogados, aplican el derecho, no sus criterios personales. Usted le da la herramienta y ellos, en base a esa herramienta, tienen que aplicar las leyes. Les guste o no les guste a esos señores. Las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo, no por los jueces, ni por los abogados, ni por los fiscales, que es lo que nos están intentando hacer ver constantemente ahora. Está claro que cuando estos políticos que integran el Poder Ejecutivo, el Legislativo, perdón, y el Ejecutivo, son populistas y irresponsables, que anteponen sus intereses personales y partidistas al interés común. Lo estamos viendo. Carecen de formación, de la formación necesaria, de los conocimientos técnicos, jurídicos, para legislar de manera consecuente y ordenada. Nada más que hay que ver la preparación. Iceta, ministro empezó 3, 4 carreras. De 3 o 4 le echaron, me parece que de 2, por no aprobar ni una asignatura el primer año. La señora Montero, a mí me gustaría saber qué valía tiene esa señora para ser ministra, qué preparación tiene para ser ministra. No han querido oír los asesores, y no es por falta de humildad, en eso estoy convencido de que no es falta de humildad, o creerse que están cualificados para ello. Es que no permiten que nadie se interponga en su firme propósito de cumplir sus objetivos. Es decir, ellos tienen unos objetivos marcados y les da igual lo que le digan los demás. La ley sí, es de la señora Montero, del presidente Sánchez, de los separatistas, de los etarras. Esa es la ley que tenemos en España, esa es la ley que han creado. Y todos estamos de acuerdo que es una porquería de ley, desde un lado y desde otro. Pero no se le piden responsabilidades, no dimite, echa balones fuera. Los culpables son los demás, yo lo he hecho bien, es que los jueces no saben aplicar las leyes. Y se queda tan tranquila. Van de despropósito en despropósito. Y el resto de los socialistas tendrían que pegar un puñetazo en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado. Es el peor el peor momento del PSOE de la historia que yo conozco. Y yo terminaría diciendo esto, vuestra ineptitud os hace sí o sí responsable a vosotros, no al resto. Después añade Rosario algo si quiere, pero antes la opinión de Ángel. Ángel, adelante. Que la administración de justicia es un tema complicado. Hablar de la parte superior de la sentencia, de la parte inferior de la sentencia, de la media, todo ese tipo de cosas de conocimiento y de técnicas jurídicas hace que para la administración de la misma se haya que escuchar, hacer caso y guiarse de los técnicos en la administración de justicia. La justicia está segmentada, están los juzgados de primera instrucción, recurres a la audiencia, de ahí al Supremo, a la casación. El hecho de que el Gobierno haya aprobado esta ley y la haya presentado a las Cortes para que las Cortes y la mayoría Frankenstein que gobierna España haya aprobado una ley de la que habían sido advertidos que iba a ser nefasta para lo que al final, incluso los que la han aprobado, pretendían lo contrario. Lo que pretendemos todos es que el agresor sexual, el violador, pague más por el crimen que comete. Eso era lo que perseguíamos todos. Y no solo las mujeres, también los padres de mujeres, los hermanos de mujeres, los hijos varones de mujeres, también queremos que se pene más, porque no hay reinserción para un violador. Tiene que pagar íntegra la pena. Mientras no haya
unas penas que sean lo suficientemente duras como para que se lo piensen dos veces, y hay que pensar, y venía pensando mientras venía al programa, que en el caso de los asesinatos casi la mitad de los criminales se suelen suicidar, ¿no? A mí me preocupa casi tanto como los crímenes, los 40 o 50 que hay al año, ese terrorismo de baja intensidad que es el maltrato doméstico, el maltrato en casa, maltrato en el ámbito familiar a diario. Eso tiene que ser mucho más castigado, y persiguiendo eso, el despropósito de un personaje como la señora Montero, la arrogancia de un partido que prácticamente ha dejado de existir, porque ya no sabemos si es Yolanda Díaz, si es lo que queda de su exmarido, si es lo que queda de ella, y la arrogancia del presidente, que no habiendo escuchado a los jueces y a los técnicos, de que queriendo todo lo que queríamos, simplemente por imponer una vez más su tremenda mayoría, digo tremenda no porque sea muy amplia, sino porque es muy rodillesca, muy dictatorial, pues han originado este escándalo. No nos merecemos un gobierno que no nos diga la verdad, no queremos un gobierno que nos mienta, eso decía Rubalcaba. Yo me acuerdo cuando el terrible atentado en Atocha, y en aquel año 2004, ¿no? Nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Nos han mentido con esta ley, en el sentido de no hacer caso a los técnicos que decían, diciendo que ustedes pretenden lo contrario, que es que estas condenas sean más duras, van a obtener ustedes justo lo contrario. Porque ¿qué va a pasar con estos señores que van a salir de la cárcel? Que aunque la ley se cambie otra vez a más dura, estos no van a volver a la cárcel. No es reversible, han cometido un daño irreversible por prepotencia, por arrogancia, por chulería. Y eso lo hace el PSOE, que es un partido serio de gobierno, que gobierna y volverá a gobernar en el futuro en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en España, cuando vuelva a ganar las elecciones, cuando las gane. Pero hay partidos que no van a estar. ¿Por qué tiene que depender de partidos de ese nivel un partido tan histórico como el Partido Socialista? Qué mal le están haciendo a España. Pero claro, ahora los escándalos se difuminan en 2 días. Estamos hablando ahora del problema de los violadores que han salido o van a salir de forma casi inmediata a la calle, y ya hemos dejado hablar del tema de lo que nos contaba Marlaska del asalto a las fronteras en las 2 ciudades en el norte de África, Ceuta y Melilla. Hemos dejado de hablar de la célebre reducción de las penas de la sedición, y ahora probablemente de la malversación. Hemos dejado, y nos han puesto para hablar otra vez de que han sacado Caipo de Llano los huesos que había allí, un hueso que, me perdonen, no sirve nada más que para estar allí, metido bajo tierra. ¿Qué falta de seriedad hay en la política española? Los problemas reales de la gente no se discuten. Estamos una generación además que no lo vivió, porque Sánchez no vivió la guerra, está viviendo continuamente en los prolegómenos de la guerra civil, en el año 29, 28, 27. Yo creo que sigue todavía viviendo en las consecuencias del desastre de Annuale, de la Garganta del Lobo, o de las matanzas que cometía su abuelo, el general Castejón, cuando al mando de sus tropas en Brunete atacaba al frente de Madrid por parte de los nacionales. Es un despropósito, es una barbaridad. Alguien debería dimitir, alguien debería cesar a quien ha cometido esta barbaridad. Pero claro, ¿cómo voy a cesar yo como presidente del gobierno a una ministra a la que en el Consejo de Ministros se ha autorizado a que presente una ley despropósito, que vulnerando todos los consejos de todos los técnicos en una materia, como un ingeniero? La señora Montero es capaz de corregir a los ingenieros. Y a lo que decías con anterioridad, la mayor parte de los jueces en primera instancia, de las juezas, son mujeres. La mayor parte de los fiscalas son mujeres. En las audiencias el número de mujeres ya es enorme. Quizá donde no esté todavía muy representadas en el Supremo, que es al que le quieren dar la responsabilidad de decir, pero si las leyes las hace el Parlamento, las leyes las administran los jueces, pero no las hacen. No pueden echar las responsabilidades a los jueces de una herramienta mal pergeñada. Es una barbaridad, y esto tiene que tener consecuencias políticas, tiene que tener dimisiones, y si no, tiene que tener consecuencias en las urnas. Vamos a hablar a continuación de dimisiones y de la moción de censura, pero Rosario creo que quería apuntar algo, ¿no, Rosario? Adelante. Sí, bueno, yo no voy a entrar mucho en confrontación por lo que decía antes, la importancia de mantener una actitud responsable en este tema y no hacer ruido, porque lo importante son las víctimas. Incidir que esta ley que tiene
muchos artículos y algunos, es verdad que algunos incluso colectivos feministas con los que yo trabajo advertían que la ambigüedad de ese artículo en cuestión y el cambio de abuso y agresión podría generar esta interpretación de la ley. Y, repito, dentro de una política constructiva yo le diría a Irene Montero que en un ejercicio de humildad reconociera ese error que está patente, que ha existido y las consecuencias que tiene y que se arreglara, pero en un sentido constructivo. Decir también que esta ley que sí es necesaria para las feministas y para las que luchamos por esas víctimas de violencia de género, que es una violencia específica que existe, más allá de que existen evidentemente otros tipos de violencias también, incide también en algo importante como el tema de la educación. Según el Estatuto Nacional de Estadística, ha aumentado en un 58% el caso de abuso y sobre todo entre la población más joven, porque no distinguen entre cómo mantener una relación sexual de una manera sana y tóxica. Entonces es muy necesaria la educación en este sentido. En ese sentido también incide la ley, que es positivo. Decir que nada tiene que ver una mujer o un hombre en ser feminista y machista, creo que es un desconocimiento grande de lo que es el feminismo y la igualdad. Yo misma soy feminista y soy mujer, y muchas veces uno, por la idiosincrasia de la sociedad y de la evolución, tiene comportamientos o pensamientos que no son igualitarios feministas, y hago incluso yo autocrítica porque todos tenemos que aprender, no tiene nada que ver. Y eso sí, las mujeres desgraciadamente llegamos menos a los puestos incluso de jueces y de juezas que el resto. Y solamente hacerle un apunte al compañero, que yo creo que los huesos sí duelen. Los huesos tienen historia y además los huesos de uno duelen muchísimo y del pasado de uno duelen muchísimo. Por eso la necesidad de hacer justicia democrática con aquellas víctimas que fueron víctimas de la dictadura fascista que hubo en España entre el 36 y el 75. José Enrique. Para terminar, si quieres, cuando Rosario ha dicho interpretar, los jueces no interpretan. Los jueces cumplen con lo establecido. Si es una condena que está el delito entre 1 y 4 años, no lo interpretan, lo ejecutan. Y eso lo ha hecho esta señora. Que quede claro, ellos no están interpretando la ley. Ellos están dando pie a lo que ella ha dicho. Oiga usted es un violador. ¿El violador qué condena tiene? ¿De 5 a 6? Pues le ponemos 5 o le ponemos 6. Es lo único que hace el juez. Si resulta que es culpable, no está interpretando. Quien la ha interpretado y lo ha interpretado muy mal es ella. Y decirle a Ángel, no la van a cesar. Si la cesan, sale del gobierno Sánchez. Y Sánchez, por encima de todo, muere antes de salir. Ángel, adelante, sí. De silencio nada. El silencio para los muertos. Las mujeres que ven con terror que su violador, que el criminal que las violó, puede salir de la cárcel, el que las torturaba puede salir de la cárcel antes, grita su miedo continuamente, lo están gritando en medios de comunicación, lo están gritando en la calle. Su angustia ha aumentado. Claro que cuando llegaran a salir finalmente estaría en esa situación, pero ¿por qué adelantar 2 años o 3 o 4? Para nada. Sí, los huesos son muy importantes. También todos aquellos que perdieron la vida en el buque prisión Marqués de Chávar, en el puerto de Málaga, y en las checas que había por el Perchel y por claro, Teatinos. Por la guerra que provocaron los golpistas. Bueno, más asuntos, sí, y algo más, Rosario. Que es algo que se quedó en el tintero y lo quiero remachar, que quede claro que hablando con juristas y juristas muy importantes de este país, no dentro de que, como yo decía, la crítica a este artículo de la ley, que sí es interpretado en un sentido o en otro, y decir que según estos juristas importantes, y un juez el sábado lo dijo además en un medio de comunicación muy importante de aquí de España, es uno de los jueces que se ha visto afectado por este tema, y remarcan que sí se puede hacer de manera retroactiva, volver a corregir esto que se ha hecho, y por eso decía yo antes que es apremiante que el Poder Supremo, el Poder Judicial, actúe cuanto antes posible, y que el Gobierno y el Ministerio de Igualdad, que es muy necesario, y que si alguien defiende siempre a las víctimas de violencia machista, sea cual sea su manifestación, son las feministas, actúe lo antes posible. Cuando se castiga a un incumplidor de la ley, siempre se le aplica la sanción más beneficiosa para él, con lo cual no puede ser nunca retroactivo. Eso no va a ser nunca retroactivo. No es retroactivo. Ya lo hablaremos, lo veremos. Tú has oído un juez y yo te digo que llevo toda la semana oyendo todos los medios de comunicación, porque es un tema que me preocupa, porque han metido la gamba y no lo quieren reconocer, y no hay un solo juez, ni en la sexta, anoche, en la sexta, que todos decían, es una vergüenza de
ley. Bueno, En la lo veremos sexta. con el tiempo y hablaremos y, Lo Sí, sí. veremos, y traeremos como los dice casos aquí. Rosario, ya y lo analizaremos De momento están en la calle, y algunos lo ya. debatiremos aquí. Espero que pronto. Otro asunto respecto a la moción de censura de Pedro Sánchez. Ya saben que Ciudadanos ha empezado una campaña en redes sociales. ¿A qué esperas, Feijóo? Instando al Partido Popular a que pues presente contra Pedro Sánchez una moción de censura. Una medida o algo que también ha pedido Vox. Santiago Abascal también le pedía en concreto a Feijóo que pues lleve a cabo una moción de censura para desbancar del Gobierno de la Nación a Pedro Sánchez. El Partido Popular de momento se niega. Lo que sí ha anunciado son una serie de actos públicos para condenar la eliminación del delito de sedición, y es que fue en su día el motivo para pedir, para que estos partidos de Ciudadanos y Partido Popular pidieran la moción de censura a Pedro Sánchez, y ahora se ha unido también pues lo que estamos hablando, ¿no? Lo de la ley del solo sí es sí. No sé si veis el momento, si es el momento oportuno, si no es el momento de que se convoque esta moción de censura, si lo veis o no apropiado, teniendo en cuenta pues que creo que queda poco más de un año para las próximas elecciones generales. En fin, valorar este asunto con vosotros, y ahora el turno de José Enrique por seguir el orden. José Enrique, adelante. Hace un par de años simplemente Vox fue el único que dijo y presentó una moción de censura, que evidentemente fueron 52 contra 298 en contra de su postura. Al final los datos le han dado la razón. Se presentaron algunas demandas al Tribunal Constitucional que han sido todas favorables en contra de este gobierno. Pero lo que llama la atención es que tenemos a un gobierno que está soportado por separatistas que vienen a destruir España, por los que más genocidio han producido, que son los comunistas, y por el PNV, por los herederos de los etarras. Es cierto que a los muertos yo pienso que hay que dejarlos descansar en paz. Yo no he visto que se quieran todos esos guardias civiles, esos niños de los guardias civiles, esos cuarteles que hemos visto en la fotografía, esos no valen lo mismo que otros. Son de primera o de segunda. Yo creo que es muy duro que estemos gobernados por esta gentuza, es que no tiene otro nombre. Son separatistas, quieren destruir España, son etarras, oiga, que nos están gobernando. ¿Qué país de Europa permitiría que estuviésemos gobernados por ellos? Yo lanzo un órdago. Vamos a hacer unas elecciones nacionales a ver si los queremos en España. A ver qué sale. Solamente tenemos que mirar la hemeroteca. Cuando Pedro Sánchez decía con su sonrisa cínica, que cuando le vemos esa cara ya sabemos que está mintiendo: jamás pactaré. Lo he dicho 5 veces en el programa. ¿Quiere que se lo diga a la sexta? La sexta, la séptima. Usted dice lo que tenga que decir con tal de estar en la poltrona. Y si no, que me demuestre lo contrario. Que demuestre lo contrario. Está ahí porque está apoyado por los que vienen a destruir España. Este gobierno está constantemente pisoteando, pero pisoteando la Constitución. Constitución que nos guste o no nos guste, la tenemos que respetar porque es la que tenemos. Está asfixiando a las empresas, a las familias, condenando a los trabajadores al paro, a la precariedad. Estamos viendo la cantidad de personas que hay en colas para poder comer, y ya no son, como antiguamente se decían, mendigos, son padres de familias que no encuentran un trabajo digno para llevar un sustento a su casa. Nos ha condenado económicamente, nos está arrinconando, pero ellos sí, ellos se gastan millones de euros en políticas absurdas. Tenemos la anterior, en ministerios que son criminales, leyes aberrantes, pero da igual, promoviendo el comunismo. Oiga, ¿usted cómo pero a quién se le ocurre publicitar al comunismo en un sello? ¿O es que no nos damos cuenta de lo que eran los comunistas? ¿O es que no queremos darlo? Tú hablas de la Checa, la segunda fosa más grande de Europa está en Paracuello del Jarama, ¿eh? La segunda más grande de Europa, Paracuello del Jarama, por Santiago Carrillo, loable persona, que ahora lo tenemos en un pedestal. Desde que está Pedro Sánchez, no olvidemos
que se han duplicado las agresiones sexuales. Yo no digo que tenga la culpa, pero no ha sabido cortarlas. Y ya las manadas han proliferado como ellas solas. Antes no existían las manadas, era una cosa... Bueno, y aquí no pasa nada. No se denunciaban. Bueno, eso es lo que decimos cuando nos interesa. No. Es un gobierno de proetarra que está arrasando las libertades en España. Está quitando privilegios, es decir, el derecho de los padres a elegir la educación de su hijo. No, eso lo decide el Estado. ¿Quién es el Estado para decir cómo educo yo a mi hijo? Está incluso prohibiendo que se escolaricen a los niños en el idioma nuestro, en la lengua oficial y común de todos los españoles, el español, el castellano, llamémoslo como queramos. Y no pasa nada. La libertad de cátedra ya la hemos visto, tuvimos un programa aquí que también están todos diciendo que no hay. La falacia histórica que nos quieren meter. Eso sí, su máxima preocupación son las profanaciones de tumbas. Bueno, José Enrique, ¿estás de acuerdo? Entiendo que estás de acuerdo con la moción de censura. Vamos terminando y escuchamos a Ángel. Vale. ¿O te queda mucho más que decir? No me queda mucho. Venga, pero seguimos. Seguimos Escuchando. Lo que quiero ahora es administrar a unos peligrosos delincuentes que han cometido el peor acto que pueden cometer, porque son representantes públicos. Y la consecuencia es proteger a los golpistas de ayer y proteger a los que vienen, que eso va a ser todavía peor, porque ha quitado el delito, con lo cual lo vamos a tener todos los días en la calle. Y si quieres, para terminar, ahora viene ya la malversación detrás. Es que pensaba que había finalizado, por eso le daba la palabra a Ángel, pero ahora viene puedes terminar tu argumentación. La malversación viene a continuación de esto. Veremos a ver si Griñán entra en la cárcel o si estos señores separatistas, por decirles señores, que no se lo merecen, devuelven lo que tienen que devolver. O al saco roto y todos los españoles a poner dinero otra vez. Y ya para terminar, y ya ahora sí termino, cuando tú dices Feijóo lo que ha dicho es que rechaza una censura diciendo que él no responde al radicalismo, no sé a qué se llama radicalismo, cuando ellos lo echaron con una moción de censura, que empieza a gobernar y cambia las leyes. Cuando él esté, ¿con quién? ¿Con el PNV otra vez? Porque no le queda otro. Y el acto público que tú has dicho que van a tener es porque se ha visto obligado, porque la gente ha dicho que ya está bien. Si no, estaban callados. ¿Cuándo lo ha dicho? ¿Ayer? ¿Cuánto tiempo llevamos con este tema? Sí. Ángel, adelante. Esto es una cuestión de matemáticas o de aritmética, como se quiera. Hay 350 diputados. Para triunfar con una moción de censura hay que tener 176 que voten a favor. Y el PP, Vox y Ciudadanos no suman 176. Por lo tanto, hacer una moción de censura sería un canto al sol o un pataleo. El país necesita mucha seriedad en los momentos que estamos. El pataleo se puede hacer perfectamente dentro de 25 semanas, 6 meses y 1 semana, en las elecciones autonómicas y en las municipales, como aldabonazo a el otro pataleo que hay que hacer en las urnas en diciembre del año que viene. ¿Que hay que aguantarse 12 meses, casi 13, perdón? Pues esto es lo que hay. Y en que todos los españoles votaremos a si apoyamos a un partido que se apoya a los que quieren destruir España o si apoyamos a partidos que, siendo de diferentes ideologías, creen que España es una como nación. Y esto es lo que hay. A sacar manifestaciones es ponernos al nivel de cuando se ganaban elecciones en Andalucía y la izquierda, sobre todo la radical de Podemos, sacaba a la gente en Sevilla a manifestarse contra la decisión de las urnas, ¿no? Los berrinches en las urnas y el respeto a las urnas. Y afortunadamente no son dentro de 4 años, son dentro de 25 semanas y dentro de 13 meses. Ahí es donde hay que resolver los problemas que algunos pensamos que existen, que otros piensan que no, pero que muchos pensamos que sí. Todo lo demás, el que partido, por ejemplo, Ciudadanos, que no sabemos si existirá después del 28 de mayo, probablemente deje de existir, o Vox, que después del Olonazo, pues tiene necesidad de un cierto protagonismo, porque no ha ido bien lo que ha hecho esta señora Olona, ha hecho un trabajo contra Abascal y contra Vox que no ha hecho ni siquiera la extrema izquierda, es decir, ha sido una cosa dura para el partido. Entonces, el dejarse llevar por la necesidad de protagonismo en un momento en que el país está crispado,
Ahí sí que se pide un poco de responsabilidad y de silencio y de no fomentar las crispaciones, porque como le diría a Putin, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no se saben cómo terminan, generalmente mal. Y digo Putin porque pensaba que en 3 semanas o en 3 días se iba a llevar a Ucrania y a Polonia de golpe, y ahora parece que pueden llegar a Vladivostok los ucranianos, ¿no? Seriedad con un tema tan importante como la crispación a nivel nacional, que tenemos problemas muy serios y sabemos que una moción de censura jamás triunfará porque los 3 partidos no de izquierdas no suman en la actualidad 176 diputados. Rosario, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es totalmente irresponsable, en las circunstancias en las que estamos, plantear una moción de censura y desequilibrar políticamente el Estado en estos momentos. De hecho, yo creo que la ciudadanía sí que lo reflejaría en las urnas, pero sobre todo con un alto crecimiento nuevamente de la abstención. En un momento de máxima responsabilidad política, los políticos, en lugar de arrimar el hombro, de colaborar o de hacer una política constructiva como hace Más País en el Congreso, pues se dedican a desestructurar y a desequilibrar la política española en estos momentos. Recordemos que los gobiernos, no solamente, aparte de la gestión que hacen, son víctimas del momento histórico en el que viven. Eso ya pasó después de la Primera Guerra Mundial y desgraciadamente por eso afloraron las tendencias de extrema derecha en Europa, como en algunos países ahora mismo está ocurriendo. Los gobiernos que han tenido que hacer frente, en este caso, las guerras internacionales que sufrimos, primero la pandemia del COVID y después el problema de Ucrania y de Putin, está desestructurando toda Europa, creando una grave crisis económica, social, de precios, energética en toda Europa, y los gobiernos están haciendo lo que pueden dentro de este marco y están teniendo los mismos problemas gobiernos de centro, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, etcétera. Entonces yo creo que es de una máxima irresponsabilidad y aprovechar la coyuntura internacional para desestructurar España y crear un nuevo problema y un coste adicional legislativamente hablando. Eso sí es intentar destrozar España, eso sí es intentar romper España. Entonces, romper España, intentar romper España es, en plena crisis como pasó en el 2007, hacer ERES en la administración pública y en la administración privada, despidiendo a miles de trabajadores y explotando a los trabajadores. Intentar romper España es, en medio de una crisis económica impresionante, reformar la Constitución para que favorezcan a los bancos y no a las personas, que se suicidaron muchísimos españoles por la grave crisis del 2007 en adelante. Querer romper España es no invertir en educación y en sanidad pública, privatizar y externalizar servicios como se está haciendo en Andalucía. 26.000 sanitarios serán despedidos en Andalucía a finales de año, mientras las listas de espera siguen creciendo en Andalucía. Eso es querer romper España. Romper España es no invertir en vivienda pública, mientras los jóvenes no pueden acceder a ese tipo de vivienda y no tienen un futuro y un trabajo decente. Eso es intentar romper España. Adecuar las leyes nacionales al marco legislativo europeo en cuanto a ciertos delitos, a mí me parece respetable. Lo que sí, tampoco comparto, y eso también es herir gravemente a este país, es cambiar el delito de malversación. Eso no se lo vamos a perdonar. Ya dejamos claro a la ciudadanía en el 15M que eso no lo vamos a tolerar, ni a un partido ni a otro. Es decir, que malversar fondos públicos en las instituciones públicas es muy grave, mientras la población sufre crisis como las que estamos sufriendo y consecuencias como las que yo acabo de analizar. Por lo tanto, creo que es muy responsable por parte del Partido Socialista y más enlazándole con el tema de Griñán, proponer ahora este tipo de reformas legales en nuestro país. Así que ese es mi análisis y espero que en este sentido se reflexione y que se actúe con responsabilidad política y también, no solo parte del Gobierno, sino de parte también de los otros grupos que forman parte de la Cámara, unos no haciendo leyes como el cambiar el delito de malversación para el descrédito y para amparar unos problemas de corrupción muy graves que hemos tenido en este país, y el resto que sean también responsables, que hagan una política constructiva, como hace, por ejemplo, Más País en el Congreso, que proponga cosas como el tema de la salud mental, el tema de la jornada laboral de 32 horas y 4 horas laborables a la semana, el tema de la salud mental aplicado a la imagen y a la juventud, propuestas educativas, sanitarias, sin hacer sangre al Gobierno, porque España no se lo puede permitir. ¿Algo más por parte de Ángel o José Enrique o avanzamos en otro asunto? Yo quería decir que destruir España es tener 1.500.000 millones de déficit, es decir, que si fuéramos 50 millones, que todavía no lo somos, que lo seremos pronto, cada persona que nos está viendo, incluidos los niños que hayan recién nacidos, tienen una deuda de 30.000 euros, y que romper España es no poner pie en pared y
y no dejar seguir creciendo esta deuda que nos asfixia. Lo público, que en España, para algunos, para los que trabajan en lo público, es el paradigma de la eficiencia, está demostrando que está destruyendo el país. Estamos trabajando unos pocos, para los que viven de lo público, que cuando dicen que tienen calidad, es calidad en sus privilegios y en su forma de vivir, a costa de los impuestos cada vez más abusivos que pagan los autónomos y los que trabajan para los autónomos. Cuando hablamos de lo del célebre rescate a los bancos, 70.000 millones creo recordar que eran, eso se lo gasta Sánchez en cualquier cosa, en un viaje a Corea del Norte para ver cómo es la economía allí. Y ese es el problema que tenemos, que la deuda es tan asfixiante, los impuestos son tan tremendos, quieren arreglarlo ahora con un impuesto a los bancos. Hace nada los bancos te daban dinero por el dinero que podías ahorrar y por el dinero que tenías en cuenta corriente. Hoy te cobran por tener el dinero en cuenta corriente. Hoy ir a un banco te cuesta hasta entrar por la puerta, te cobran dinero hasta por mandarte un extracto. Y le van a poner otro impuesto, ¿quién lo va a acabar pagando? Los ahorradores, la gente que trabaja y puede meter la nómina, eso es lo que pretenden. Los 70.000 millones, ¿por qué rescataron a los bancos? Hay que recordar a qué bancos se rescataron, porque algunos procedían de las cajas de ahorros, las célebres cajas de ahorros administradas por políticos, en el caso de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Y resulta que, ¿por qué rescataron a los bancos? Porque si no hubieran rescatado a los bancos los 70.000 millones que mal invirtieron, que mal gestionaron, todos los ahorradores que llevan allí sus ahorrillos, todas las personas que cobran su nómina por el banco se hubieran quedado como se quedaron los de Fórum Filatélico, a verlas venir. Aquello era una situación de emergencia nacional, porque si se rompe el sistema financiero que tenemos establecido y normalmente aceptado, pues el caos hubiera sido tremendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los bancos a los que hubo que prestar ese dinero? Devolverlo, obviamente devolverlo, pero no haciendo penar a todos los bancos, a los tirios y a los troyanos, que al final, de la manera omnímoda que pueden, nos cobran a todo el que tiene que trabajar a través de un banco por cualquier tipo de gestión. Yo hago una transferencia desde mi oficina para pagar a un proveedor, la hago yo desde mi ordenador y me cobran dinero por hacer una transferencia, por hacer el trabajo yo. Saco un extracto de cuenta y me cobran, pero bueno, si lo estoy haciendo yo desde mi ordenador. Eso es lo que hemos conseguido presionando a los bancos por no hacerles devolver el dinero a aquellos que quebraron de la manera más lógica y normal que hubiera sido, haciéndoles gestionar bien. ¿Y qué pasó con los señores directores? Están todos en la calle. Y ahora si alguno está condenado por malversación, con la nueva ley, pasado mañana lo veo en la calle dirigiendo otro banco chiquitito. José Enrique Rosario y después publicidad. Sí, José Enrique. Destruir España no es una moción de censura. Está previsto en la ley que se pueden hacer moción de censura y en España ha habido 2 o 3 y no con eso se ha destruido España. Hay un grupo que no está contento, está en el Congreso de los Diputados y lo que están diciendo es se está hablando de tenerla. Ninguno ha dicho de la voy a presentar, se está estudiando y eso no es destruir España, es usar una figura jurídica que está prevista en nuestro estamento. Y solamente, Ángel, decirte que lo de los impuestos, fíjate si hay comunidades de primera y segunda que los vascos, el impuesto que van a ponerle a los bancos, lo gestionan ellos. El andaluz no, el andaluz tenemos que esperar. Hay diferentes... Y los navarros también. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos pueden gestionar ese impuesto y nosotros no? A cambio de sus votos. A cambio de sus votos. Es que eso es lo que duele, eso es lo que duele. Y eso es lo que no queremos ver algunos. Rosario, ¿qué quieres añadir? Sí, quiero puntualizar. Lo primero es que los bancos no iban a quebrar. Los bancos lo que le pasó es que no querían dejar de ganar los millones que ganan. Por eso esa reforma legislativa que se hizo. Y de hecho, en las 2 crisis, primero la del 2007 y después en esta del COVID, los bancos y las grandes multinacionales y fortunas de este país han ganado un 21% más que respecto a antes de esa crisis. Por supuesto, las mociones de censura son totalmente legales. Yo me refiero a que no es el momento de hacer una. Y sí me refería a romper España en todas las medidas concretas que he dicho que se alejaban del tema de la moción de censura. Y por último, creo que atacar a los sectores públicos y a los trabajadores de los sectores públicos en España y en Andalucía es lo más reaccionario que existe. Y que este país lo levanta la gente que trabaja en el sector privado, al que yo tengo totalmente respeto y que es totalmente necesario, y también la gente que trabaja
trabajamos, cotizamos y mantenemos lo público, que es el único sector que asegura igualdad de condiciones independientemente de la riqueza de cada familia. Igual eso no lo entiende todo el mundo, pero los que hemos nacido en un barrio obrero y venimos de una familia humilde, no hubiésemos podido estudiar si no existiera la educación pública. Y entonces, nosotras merecemos todo el respeto. Y ya lo hemos dejado claro muchas veces. Nosotras no vamos a consentir que se mermen los derechos públicos, que es la base del estado de bienestar de este país, aunque haya ciertos sectores que no solamente no respetan lo público, sino que lo quieren esquilmar. Yo respeto los dos modelos, el público y el privado, pero defiendo que el público debe existir, porque igual que yo ahora mismo tengo una posición, afortunadamente por los estudios que he podido estudiar en la pública, unas condiciones económicas y de vida que me posibilita pagarme ciertas cosas, hay gente, y yo trabajo en un barrio obrero, y yo tengo a niños y niñas que solamente pueden estudiar y podrán ir a la universidad si existe una educación pública. Por lo tanto, seamos sensibles a estos sectores. Hay muchos que trabajamos en la pública, que cuando nos va bien y tenemos nuestro sueldo fijo, consumimos también y cotizamos sanamente, y que trabajamos y hacemos una labor muy importante. ¿Que alguien quiere defender el modelo privado neoliberal? Me parece muy bien, pero atacar lo público de esa manera me parece indigno. Es un derecho opinar diferente, y cuando nos ponemos malitos nos vamos a la Quirón o al Sanit. Bueno, por incluido Almodóvar. Incluido Almodóvar. Por eso hay que invertir en la pública para que no esté colapsada y todas, el que quiera, porque yo sigo defendiendo la libertad, eso no quiere que cada uno pueda ir y atender. Con 32 horas. Los médicos no van a atender más con 32 horas de trabajo. Los médicos están diciendo que están colapsados, que necesitan más medios, que necesitan más personal, que necesitan más inversión, y no les hacemos ningún caso. Pero solamente hablamos, Rosario, yo en parte estoy de acuerdo con ambos, pero fíjate, hablamos de los médicos, de un sector determinado de los médicos, primaria, pero no hablamos de operaciones. Ahí ya nos callamos, aunque haya una lista de espera superior. Pero, por ejemplo, si yo mañana, como profesional, como dice Ángel, voy al Patronato de Recaudación de Málaga, no me atienden. Son funcionarios, no. Es que tiene que pedir usted cita. Desde la pandemia ya no te atienden. ¿Por qué? Ya pasa la pandemia, todos los despachos están abiertos, todos los organismos están abiertos, ellos no. Pero te vas al libro de familia y te cuesta lo mismo, te vas a Hacienda y te cuesta lo mismo. Hay que pedir cita, aunque el funcionario esté sentado, sin atender a nadie. Eso el contribuyente no lo entendemos. ¿Por qué tengo que pedir cita para ir al ayuntamiento? A cualquier organismo del ayuntamiento. Que me lo expliquen. ¿Se pide cita también en el sector privado? No. Tú vas a un despacho profesional y tocas la puerta. ¿Te podrán atender o no te podrán atender en ese momento? Yo conozco, o te dirán, venga usted mañana a tal hora. Yo tengo amigos que trabajan en la privada y se pide cita para trabajar, para ir a un abogado, para ir a un médico, para ir... Sí, se concerta y se organiza una cita. Tú no tienes la puerta cerrada de tu despacho. Para no tener que esperar, se pide cita. No tienes la puerta. Yo no puedo entrar en el ayuntamiento porque no tengo cita. Y te estoy diciendo, yo quiero entrar en el ayuntamiento a pedir la cita. Hay que organizarse, y el sector público está muy colapsado, y como no se organice, es decir, está colapsado por la falta de inversión. Porque es ineficiente. No, es que esa es la estrategia de la derecha. Desmantelar, dejar de invertir en lo público y después decir, es que no es eficiente. No, los de lo público me tardó el libro de familia. Claro, los de lo público estamos diciendo, Rosario, necesitamos más inversión. Nos hace esa inversión, lo pagamos todas y todas. Por eso hay que exigirle a las administraciones que hagan las inversiones necesarias. Subir los impuestos a la empresa, a los privados, para que les paguen a los trabajadores de los sectores públicos. Bueno, como ha dicho Rosario, organizar, esto hay que organizarlo y es el momento de la publicidad, que nos hemos pasado ya unos minutitos. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, hemos aprovechado la publicidad para hacernos una foto de grupo y además ha continuado la tertulia durante este tiempo, pero tenemos que cambiar de asunto y vamos a hablar del Día de la Bandera de Andalucía. Ya saben, pues hace la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó instaurar el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, un día que tiene ya su propio simbolismo, porque hace 45 años, el 4 de diciembre de 1977,
pues miles, o mejor dicho millones de andaluces seguro salieron a la calle para reivindicar su autonomía, y precisamente ese día del año 77 pues Manuel José García Caparrós pues murió asesinado pues por una bala que le alcanzó. Su familia es uno de los colectivos que está en contra, o que se ha mostrado contraria a la programación de este 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. Argumenta que ese día, ese 4 de diciembre, es el verdadero día de los andaluces, precisamente pues por esa salida en masa a la calle para reivindicar la autonomía de nuestra región. ¿Qué os parece el nombramiento de este día como el Día de la Bandera de Andalucía? Ángel, empezamos ahora por ti, adelante. Pues los días las fechas son símbolos. Yo he querido fiar a mi memoria lo que sucedía en aquellos tiempos, y es malo fiarse a la memoria, porque creo que el referéndum que fue el 28 de febrero fue posterior a los célebres y luctuosos sucesos del día 4 de diciembre. Pero para que hubiera aquel referéndum del 28 de febrero, que es la fiesta de Andalucía, la fiesta del pueblo andaluz, tenía que suceder una manifestación como aquella. Para mucha gente joven no recordará de que para llegar al Estado autonómico que tenemos en la actualidad, llegaban 3 comunidades autónomas que se consideraban históricas, que eran los vascos, los catalanes y los gallegos. Y entonces Andalucía, que si tiene historia es precisamente tan importante como la de las otras 3 regiones que hemos mencionado, ¿no? Y probablemente más cultura, pedía o exigía que acceder al Estado autonómico, a la comunidad autónoma, a través del artículo 151 de la Constitución, que nos daba todos los derechos, sin esperar al café para todos que posteriormente se otorgó al resto de comunidades autónomas. Y para ello tenían que votar a favor de ese acceso las 8 provincias, y tenían que votar las 8 a favor. Y sucedió que Almería no votó a favor del acceso a la que después llegamos todos con el café para todos, a través de ese artículo 151, que era algo más rápido. Visto la perspectiva y pasados tantos años, haber esperado 1, 2 o 3 años, pues a lo mejor no hubiera sido tan importante, pero en aquellos tiempos se consideró crucial y fundamental, entre otras cosas, porque la cultura y el sentimiento andaluz está tan arraigado, es tan fuerte, que no se nos puede poner en un nivel inferior al que se pueda poner a gallegos, a vascos o a catalanes, ¿no? Y se produjo un hecho luctuoso, que fue esa bala perdida que mató a un pobre muchacho. ¿Por qué el día 4 de diciembre? Porque si no hubiéramos tenido aquel 4 de diciembre en toda Andalucía, no hubiéramos tenido un 28 de febrero, que ya refrendó, y es una fecha que coincidió con la muerte de Caparrós. Pues sí, coincidió con lo de él, pero más que su muerte a lo mejor coadyuvó o trajo el que todos se unieran, y esta vez los de Almería también, en ese deseo de acceder de una manera más rápida al autogobierno, que bueno, luego ha tenido sus luces y sus sombras, pero aquí estamos. Rosario, es tu turno. Bueno, pues después del análisis que ha hecho el compañero, que es un análisis histórico creo que bastante bueno, pues decir que a mí no me parece mal que se celebre un día de la bandera de Andalucía. Los símbolos andaluces son muy importantes. Como dice el compañero, fue muy importante ese proceso histórico por el que se pidió, ¿no?, el Estatuto de Autonomía y ese derecho a ser comunidad histórica dentro de España, con las competencias que eso conlleva. Y creo que la familia de Alonso Caparrós lo que dice, ¿no?, es que como no se le ha informado ni se le ha tenido en cuenta, bueno, pues que prefiere no opinar en este sentido, y bueno, pues se queda un poco como al margen, y creo que es una injusticia histórica. Yo creo que esos jóvenes que se manifestaban ese 4 de diciembre lograron derechos que hoy en día nos parecen normales, y entonces pues eran ilegales, porque era una época donde todavía la madurez democrática de España no se había alcanzado, y que fue víctima de esa represión. García Caparrós, que era un trabajador de la cervecera Victoria aquí en Málaga y miembro de comisiones obreras, hizo un papel histórico fundamental, y es hora que su tierra, que Andalucía, le reconozca esa valía. Es verdad que se le nombró hijo predilecto en la época de Susana Díaz, pero hay que hacer memoria histórica y memoria democrática con esta figura emblemática, ¿no?, del andalucismo en nuestra comunidad, y creo que es una oportunidad maravillosa para el presidente de la Junta para hacerlo, para escuchar a la familia, para honrar la memoria de García Caparrós como se merece y hacerle justicia histórica. Yo, bueno, ojalá fuese
presidenta de la Junta de Andalucía y me llevara el enorme honor de hacer esa justicia histórica a la memoria de Alonso Caparrós y a su familia. En una política propositiva, como yo decía antes, que me gusta hacer, yo le propongo a Moreno Bonilla que se anote ese tanto y que lo haga. Estaban además intentando en ese momento, ese grupo de jóvenes, cuando la bala alcanzó a Caparrós, estaba intentando colocar, no en el grupo, no en el que estaban intentando colocar una bandera de Andalucía junto a la bandera de España, algo que hoy en día es normal, ¿no? Cada vez que estamos en un ayuntamiento, en un edificio institucional público de Andalucía, tenemos la bandera de España y la bandera de Andalucía. En aquel momento estaba terminantemente prohibido colocar esa bandera. Entonces, se escapó esa bala o se disparó, porque como no se ha hecho memoria democrática, no lo sabemos. La familia todavía no sabe quién fue el autor material de ese crimen, qué es lo que pasó, no ha habido justicia histórica. Pues hay que hacerla y creo que si don Juanma Moreno quiere celebrar un día de la bandera andaluza, teniendo en cuenta la historia que yo además acabo de contar, del esfuerzo de ese grupo de manifestantes por colocar una bandera andaluza en una institución pública de Andalucía, algo que hoy en día es un derecho institucional, creo que no puede olvidarse a Alonso Caparrós y que tampoco, perdón, a García Caparrós, y que tampoco puede olvidarse de la familia, que sería muy humano reunirse con ella y hacerle justicia histórica. José Enrique. Bueno, yo, referente a lo que ha dicho Ángel, todavía hay muchos almerienses que no se consideran andaluces. Todavía, es curioso, pero todavía se consideran más murcianos de esa zona pero bueno. Es verdad que tuvimos que entrar por la otra puerta por culpa de los almerienses. Referente al día 4, considero que ya con el día 28, otra fiesta más, otro gasto más, otra historia más. No es fiesta laboral. No será fiesta laboral. No, pero lo celebrarán. Te están diciendo que lo tienen que celebrar en los ayuntamientos, en la Diputación, en los colegios. El ayuntamiento celebramos algo todos los días. Entonces, es otro gasto más. Pero trabajaremos, ¿no, Ángel? El 4 de diciembre se trabajará, ¿no? Sí. Bueno. Es otro gasto más para el contribuyente, al final, porque son menos horas de trabajo. Yo creo que con el 28 es suficiente. ¿Que quieren el 4? Bueno, pues muy bien, pues otra fiesta más. Este es el país de las fiestas. Yo vivo en una barriada que todos los fines de semana hay fiesta, no sé por qué, pero hay fiesta, que es Churriana. Siempre hay algo, siempre. Cuando no es una cosa es otra, claro, y eso sale de las arcas públicas, que pagamos todos los malagueños. Creo que ya está bien de tantas fiestas, pero bueno, es respetable. Y lo de García Caparrós, pues fue una desgracia, pero que le podía tocar a García Caparrós como a García, como a López o como a Juan, a cualquiera que hubiese estado en esa manifestación, que no olvidemos que era una manifestación seguida por entonces, por UCD. No era una manifestación pequeña, no era un grupo de jóvenes, era una muchedumbre. Y además Sí, estaba autorizada. al grupo de jóvenes que estaba en ese momento Creo allí. que estaba autorizada. Sí, los que estaba intentaban poner la bandera, autorizada, no se refería a Rosario. Estaba autorizada, es decir, estaba UCD, entonces, Alianza Popular, hoy PP, es decir, allí había de todo índoles políticos, y el señor que pegó el tiro, o quien pegó el tiro, pues le tocó desgraciadamente a García Caparrós, que evidentemente es una salvajada, yo no lo dudo, pero que si nos acordamos de García Caparrós también nos debemos de acordar de esos guardias civiles andaluces jóvenes que han muerto en las Vascongadas, que lo tenemos olvidado y nadie dice de hacerle un homenaje. El mismo derecho tienen, porque han mantenido a España en los años duros, cuando ETA entraba en un bar y te pegaba un tiro por no ser vasco. De eso no hablamos. ¿Algo más, Ángel o Rosario? Que aquel día hacía mucho frío, que era muchísima gente la que fue a la manifestación, y que hacía apenas las primeras elecciones democráticas después de la guerra habían sido el 15 de junio de aquel mismo año, y entonces había una ilusión gigantesca entre la gente por una nueva forma de convivencia. Y aquello fue muy luctuoso porque nadie se esperaba semejante, y menos en Andalucía, semejante resultado, una muerte cuando la fiesta democrática era por toda España. Yo pediría, fíjate, por esto a pedir, pues una fiesta el 12 de octubre en los colegios, que los niños sepan la historia de España también. Sí, pero que el 4 no va a ser fiesta, porque si es el 4 si el día 6 es la Constitución, No, el 8 es la y el 8 Inmaculada, y luego vaya diciembre, ¿no? Vaya diciembre va a ser no Muy lectivo. puente. No hablo de fiesta, como festividad, que no haya que trabajar, no, hablo que igual que el día 4 le van a hablar a los niños de Andalucía, pues que el 12 de octubre le hablen de España, de hablar del ESO y toda esta gente que parece que no han existido.
Sí, la manifestación fue multitudinaria. Yo me refería al grupo de jóvenes que estaba delante de delegación del gobierno para la colocación de la bandera, ¿no?, en esos momentos. Y además que es malagueño García Caparrós, ¿no? Es decir, que es una figura histórica muy importante y además de Málaga. Por lo tanto, yo creo que desde Málaga teníamos que hacer hincapié en pedir ese reconocimiento y esa protección democrática de la figura de Caparrós. Bueno, tenemos más asuntos, pero antes de finalizar quiero hablar con vosotros un tema un poquito más local, como son las luces de Navidad, y un tema más festivo. En estos días ha comenzado ya la instalación en Calle Larios de esa nueva estructura de esos ángeles que van a protagonizar este año el alumbrado navideño. Ha habido polémica porque ahí, por ejemplo, estamos viendo las imágenes de cómo quedarán, ¿no?, esas luces. Ha habido polémica, les decía, porque hay gente que le gusta, gente que no le gusta ese cambio. Hay quien lo ve muy ostentoso, hay quien le gustaba más, por ejemplo, la decoración del año pasado, pero esto es solo una parte, porque ya saben que el centro histórico y los barrios pues también se decoran. Un presupuesto, por cierto, de 1,4 millones de euros, lo que este año el ayuntamiento pues va a destinar a esta decoración. Nuevo espectáculo de drones como novedad, y continuará también ese videomapping en la Torre Mocha de la Catedral. ¿Qué os parece esta nueva iluminación de Calle Larios? Rosario, creo que empezábamos por ti. Podéis hablar de lo que queráis. Yo he puesto sobre la mesa el presupuesto, la iluminación, los barrios, en fin, un poco para abrir el tema. Bueno, yo creo que es verdad que la Navidad hay que celebrarla y que a veces hemos analizado aquí en el programa, ¿no?, la idoneidad de adornar la ciudad para también favorecer el comercio, la salud mental de la gente, ¿no?, que necesita esas celebraciones. Hemos hablado de estos años que hemos estado en pandemia sin poder celebrarlo y que repercute en nuestra salud mental y demás. Entonces, sí hay que celebrar la Navidad, hay que poner luces, hay que adornar las calles, me parece muy bien, pero creo que en un momento de crisis energética y de crisis económica como la que estamos, bueno, pues creo que el alumbrado debería de adecuarse a esas circunstancias. A mí me parece que, personalmente, la estética del de este año en la Calle Larios me gusta menos que el de otros años. Para mí me ha parecido más adecuado, pero bueno, eso ya también es una apreciación más personal mía. Y bueno, pues yo propondría medidas, tanto en cuanto al horario como a la cantidad de iluminación, como a la inversión que se hace, más moderada, teniendo en cuenta el momento de crisis climática y energética que tenemos, pues no solamente la enorme inversión que se hace, sino también el gasto, ¿no?, en mantenimiento de eso. Es decir, luces sí, pero de una manera más moderada y más ajustada a las circunstancias actuales, y recordar además que es muy importante en Navidad, aparte de estas luces, que son importantes, como yo decía, tener en cuenta la emergencia energética también de las familias malagueñas, de esas familias que no pueden pagar la luz. Gente, nos olvidamos muchas veces, y mi compañera Esperanza Gómez, que está en el Parlamento, portavoz de Por Andalucía, hacía incidencia en las comisiones en las que trabaja, que muchas veces nos olvidamos de las familias que sufren pobreza energética, que son dependientes energéticamente, esas familias que por enfermedad, por circunstancias, tienen que tener aparatos conectados todo el día. Entonces yo propondría que, aparte de la iluminación de las calles, también se hiciera una política municipal de apuesta por iluminación de las casas, de hacer un estudio y tener más sensibilidad que nunca con los hogares malagueños. Es una política social y también puede ser acompasarse en Navidad, ¿no? Moderar un poquito el consumo público en las calles, aunque esté iluminado y favorezca el comercio y la alegría de todas y de todos. Recordemos además que es un gran atractivo turístico, ¿eh? Aunque con los medios que tenemos actualmente se pueden hacer cosas muy vistosas por mucho menos dinero que lo que va a emplear el Ayuntamiento de Málaga. Y aparte de eso, de manera paralela, hacer también una Navidad en casas y estudiar qué familias de Málaga tienen problemas y crisis energéticas, deficiencias energéticas y pobreza energética. Intentar también invertir parte de ese dinero que se ahorraría con un alumbrado más equilibrado en esas familias de Málaga. José Enrique. Bueno, dicen que sobre la estética, sobre gustos, colores, ¿no? A mí, personalmente, lo que me gusta es que haya ángeles, porque representa para lo que son estas fiestas para muchos, la Navidad. Es decir, Feliz Navidad parece que ya queda feo hoy en día, pero en cambio el Ramadán sí que todos los políticos lo felicitan, pero la Feliz Navidad, la Navidad, hay pocos políticos que se atrevan a decir Feliz Navidad. Referente al gasto del alumbrado, pues considero que es un beneficio para los comerciantes y para los hoteles, y que eso a su vez genera dinero para los malagueños. La inversión
es cierto que es un 0,2% del incremento del alumbrado total del ayuntamiento. Y nos centramos aquí, pero ¿por qué no hablamos de tabacalera que permanece toda la noche encendida? Seguro que el gasto de tabacalera es superior al alumbrado que han hecho para calle Lario ya de años, ¿no? Porque son 500 calles las que se van a alumbrar. Te digo tabacalera como te puedo decir algunas juntas de distritos que se ven por las noches encendidas. No creo que estén los funcionarios trabajando a esa hora. No entiendo por qué tienen que estar encendidas y supongo que ese gasto es mucho mayor que el que va a tener la Navidad. Y creo que es bueno porque eso al final repercute en la economía de los malagueños. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nada más que el que pase algo gasta, algo compra, algo mira, y a los comerciantes les ayudamos también. Yo la última vez, acuérdate que el representante del PSOE hablaba y hablaba y hablaba cuando su gobierno está obligando a colocar las persianas en los comercios eléctricas, que tienen un gasto mucho eléctrico y otro gasto importante de la instalación. Es decir, que no miremos con dos raseros muchas veces el tema. Yo creo que es beneficioso para la ciudad, creo que el ayuntamiento año a año está rebajando el coste económico, tanto en el alumbrado como en la instalación, y eso es de agradecer, y sobre todo para los comerciantes y visitantes que vienen, que dejan dinero, no lo olvidemos. Ángel. Bueno, ya lo ha dicho el amigo Lara de que sobre gustos cada cual tiene el suyo, ¿no? Yo, por razones familiares, desde hace 48 años, viajo todos los meses de diciembre a Centro Europa, tanto a Alemania, a Ciudad de Nuremberg, a Múnich, a Innsbruck, en Austria y en norte de Italia, por razones familiares. Entonces, ya en aquella época de mi juventud percibí que la Navidad, además de una conmemoración para los creyentes de algo tan importante para los creyentes como es el nacimiento de Cristo, era también una cuestión comercial de primera magnitud. Países gélidos, cuando hacía frío, en los que había un movimiento de personas enorme, que venían de muchísimos, y empezaron unas cuantas ciudades, no eran todas, y estaban los célebres mercadillos de Navidad, que ahora están tan de moda en todas partes, los Christkindlesmarkt, ¿no? Con el célebre vino caliente, las salchichas y todo lo demás, y con una iluminación que era tenue, en el sentido que le daba hogareño, en el sentido de algo. Entonces, luego tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos una vez en mi vida en Navidad, y vi la otra forma de celebrar la Navidad y de las luces que ya no son tenues. Entonces nosotros aquí en España hemos optado por el sistema americano, mucha luz, mucha alaraca y mucho. Entonces, por cuestiones de gustos, ¿no? A mí me parece más, y respeto lo que hay porque comercialmente es un éxito, me parece más una feria que una conmemoración de Navidad, en la que un poco de introspección, no ser tan enemigos de los enemigos y ser un poco más amigos de los amigos, no sé, recordar a la gente, que era lo que yo aprendí en la época de Charles Dickens y en los cuentos de Navidad. Entonces, me parece que en los años en que no lo podíamos permitir era un poco de ostentación y sobre todo haber optado por el sistema norteamericano de la ostentación. En la actualidad, con los problemas energéticos que hemos hablado y con el mal pacto que se está alcanzando en Egipto por el tema del cambio climático y lo demás, yo pienso que este paradigma de celebración de Navidad deberíamos replanteárnoslo para el futuro. Y que no se ofendan conmigo la gente de Puente Genil, que se ha hecho famosa en el mundo entero, porque este sistema norteamericano de iluminación está suministrado desde Puente Genil a medio mundo, una empresa que ha sido capaz de dar una cantidad de trabajo y de dinero a una zona muy deteriorada económicamente. Por lo tanto, que es que todas las monedas tienen la cara y la cruz, las luces y las sombras, ¿no? Sí es un gasto, sí es una ostentación, sí ayuda a esas personas de la depresión, a esas personas que están sufriendo problemas, a esos que se sienten solos, a esos que de repente se sienten parte de un grupo, que tienen que ser con luces menos feria y más introspectivas. Algo tiene que haber. Ya es una cuestión de que la sociedad civil reaccione. De todas maneras se va a llenar, se va a llenar. Yo no entiendo muy bien qué hace la gente mirando las luces de esa manera tan embobada, porque luego hay algunos museos espectaculares en Málaga, espectaculares, y están vacíos. Y vino y cuánta gente, Moreno Carbonero, y cuánta gente hay del siglo. La mejor pintura de España
es la pintura malagueña de finales del 19 y de principios del 20. ¿Y cuántos malagueños conocemos esa época fantástica? Y otra cosa de la Navidad, uno de los belenes más bonitos que he visto en el mundo, y yo he hecho belenes, y con mi familia ha sido una tradición hasta hace unos años, que ya la salud y la edad, uno de los belenes más bonitos que yo he visto en mi vida es el de Diputación de Málaga. Es una maravilla, sí que es verdad. Y de verdad que es que ahí tenía que haber colas, pero colas de horas para poder entrar, porque es que merece la pena. Sí. Entonces la Navidad tiene que ser eso, ser un poco más humanos, ser un poco menos combativos y pensar en los problemas que hemos tenido durante el año para ver si los mejoramos al año siguiente. ¿Con religión o sin religión? Sin religión. Bueno, se inaugurará el próximo sábado a las 7 de la tarde. Por cierto, aquí en esta casa, en PTV Málaga, podrán ver un programa especial, pues para lo que dice Ángel, ¿no? Pues para ver a todo el mundo expectantes y mirando hacia arriba, viendo las luces de Navidad, a partir de las 6 de la tarde. Una cosa que se me ha escapado con tu adelante, permiso. claro que sí. La Navidad empieza el primer domingo de Adviento, que suele coincidir con el último domingo de noviembre. Es que vamos a empezar el 15 de noviembre, es que vamos a empezar el último domingo de noviembre y no hay discusión. Y termina el día 6 con los Reyes Magos y punto pelota. Y ya está. Si termina el día 6 porque son los Reyes Magos, que son tradición religiosa, ¿por qué no empezar el primer domingo de Adviento, que es tradición religiosa? Y luego que cada cual haga de su capa un sayo. Aquí de momento el 26. ¿Algo más, José Enrique, que pedía paso? Sí. Frío. Te puedo decir que yo he estado hoy siguiendo a un legionario que está en Georgia, en la guerra, y le salía la cara y dice, frío, entre -2 y -4 grados estamos, decir, sigue haciendo frío. Lo que pasa es que aquí no hace frío nunca. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, lo que hace falta es que llueva, más que frío. Y hablando, pero que frío hace que 2 horas. Y hablando precisamente de lluvia, vamos a hablar de un tema porque está relacionado como es el clima, porque acaba de terminar y además con un par de días de retraso la cumbre del clima de la ONU que se ha celebrado en Egipto. Y yo diría que sin grandes acuerdos, ¿no? Porque realmente no ha habido acuerdos pues muy relevantes, más allá de resaltar de nuevo, ¿no? La necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, la necesidad de reducir los combustibles fósiles y bueno, un fondo de ayuda, ¿no? que se va a crear para ayudar a los países menos desarrollados. Como anecdótico, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo allí y solicitó por carta al Gobierno central que Andalucía acoja la cumbre del clima en el año 2025, pero respondió rápidamente el Gobierno diciendo pues que es el turno de América Latina y por lo tanto no podrá celebrarse. ¿Qué os ha parecido esta cumbre de la ONU y sobre todo bueno los resultados que arroja en un tema como es el cambio climático que tanto nos está afectando y preocupando? Yo creo que ya a nivel global. También se ha hablado, por cierto, de calentamiento global. José Enrique, adelante. Bueno, pues que no ha servido para mucho, tú lo has dicho, es que hay poco que decir, es decir, no se han puesto de acuerdo, los que hacen más daño siguen en sus trece, los que hacen menos daño pelean, la ayuda dice que se va a crear, ya veremos cuándo se crea, y al final la han extendido en más plazos, pero porque no llegaban a ningún tipo de acuerdo, y los acuerdos que han tomado, pues ya lo has dicho tú, es decir, 2 y mal tomados, porque no se aclara qué ayuda es. Es poco que hay que añadir a ese tema. Ángel. Allá en el año 1992 hubo una cumbre en Kioto en la que se hablaba de los gases invernaderos como el dióxido de carbono, el metano que producimos los humanos y los animales que están esperando en el corredor de la muerte a ser devorados por nosotros, ¿no? La producción de dióxido de carbono se hizo un reparto mundial y yo me acuerdo que Felipe González decidió con su gobierno comprar tasas de emisiones de CO2 a países que no podían emitirlo porque no estaban industrializados. Eso pasó en el 92. Ahora ha sido otra catástrofe porque países como China, la imperial China, dice que hay que tener una conceptualización histórica pensando que como ellos cuando no estaban industrializados no producían CO2, pues ahora tiene que haber un transcurso de un tiempo en el que ellos contaminen lo mismo que ha podido contaminar el gran contaminador. En este caso sí son malignos, los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces no hemos llegado a ningún acuerdo. Hay países como Senegal que están diciendo que como ellos son productores de carbón, que cómo vamos a acabar con el ciclo del carbón, que ellos lo necesitan para su energía. Hay países, y luego curiosamente en este foro de naciones estaban los grandes líderes de la Shell, de la Texaco, de las grandes petroleras, prometiéndonos que sus productos cada vez contaminan menos, ¿no? Y
Y mientras tanto, es cierto de que hace más calor todavía debido a temas astronómicos, pero es una evidencia de que 8.000 millones de seres humanos consumiendo productos del ciclo del carbón, del petróleo, etcétera, estamos sobrecalentando la atmósfera. El día que la atmósfera tenga un grado de temperatura que supere los índices de estabilidad que tiene en la actualidad, no sabemos que si le va a pasar como la de Marte, que salió volando, como la de Venus, que se ha convertido en un infierno, ¿no? Y es una vez más la política de campanario, que se decía en la Primera República, la que era, cada pueblo era un cantón, ¿no? La política de campanario de cada pequeño país o de cada gran país, que no se es capaz de ver de una manera global lo que afecta a todo el planeta. El virus afectó a todo el planeta, el cambio climático está afectando a todo el planeta. Es hora de acabar con el ciclo del carbón y del petróleo, como sea, porque si no, los que tenemos determinada edad vamos a ver quizá los albores de la destrucción, pero los que sois más jóvenes os espera un futuro por el cual debéis luchar a dentelladas. Lo mismo que Caparrós y los jóvenes del año 77 luchaban por una dinamización de la democracia, vosotros debéis luchar por preservar la vida en el planeta. Esto no es una broma, esto no es una llamada al miedo, esto es una realidad. Antiguamente se celebraban cumbres del clima cada 10 años, ahora ya son prácticamente anuales y todas acaban en fracaso, porque al final de lo que se habla nada más es que es de dinero. Los países ribereños del Pacífico están desapareciendo y la subida del mar es muy evidente, más evidente en lugares oceánicos que en el mar Mediterráneo, pero es un hecho que está sucediendo de una manera... yo voy a hablar de Mijas, de la cala de Mijas, hace 40 y tantos años que vivo allí. Yo conocí la playa 20 metros más lejos. Es así, es un hecho. 20 metros de playa perdida son muchos metros, es para tener susto. ¿Cuántos espigones se han hecho? No hay ninguno. No me refiero a Mija, Ángel. Se han hecho en En Marbella la costa. y se quitaron, pero te hablo que se hizo la red de saneamiento integral que iba a lo largo de la playa y estaba a 20 metros lejos de la ola. ¿Y qué sucede en la actualidad? De que está sumergida por debajo del nivel del mar. En la red de saneamiento integral, cuando se rompe, se llena de agua, ya no sirve para reciclar, o en el peor de los casos, boza al mar y toda la caquita sale a esas playas turísticas de las que queremos disfrutar. Eso es un mal menor. El mal peor es que no puede seguir aumentando la temperatura del planeta porque el calor es uno de los componentes de las reacciones químicas y de las reacciones físicas, y a más calor el comportamiento de la atmósfera es diferente y el comportamiento de los ciclos naturales es diferente. Rosario, ¿cómo has visto tú esta cumbre? Sí, me parece muy triste, ¿no?, que los máximos mandatarios del mundo no se pongan de acuerdo en algo tan importante y tan apremiante como frenar la contaminación, frenar el calentamiento global, frenar el cambio climático, etcétera. Como decían los compañeros, bueno, pues que es la vida lo que nos estamos jugando, por lo tanto, haría falta un compromiso real por parte principalmente de esos dirigentes que gobiernan esos grandes países que son además los que más contaminan, muchas veces en perjuicio de precisamente los países más pobres, que son utilizados como despensa o como vertedero por el primer mundo. Yo creo que bueno, es fundamental, por ejemplo, que China y Estados Unidos se entiendan, es fundamental que no haya un presidente de un país europeo como Vladimir Putin tirando bombas en estos momentos o amenazando con bombas nucleares, y es fundamental que se pongan de acuerdo. Ni siquiera se han puesto de acuerdo, han sido capaces de llegar a acuerdo en un máximo de decir vamos a calentar el planeta como mucho 1,5 grados, que sería terrible, ¿eh? Ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en eso, por lo tanto, me parece muy triste. El mundo, y si los principales mandatarios no ponen de su parte, muchas veces porque tienen otra serie de intereses, no seamos ingenuos, ¿no? Hay muchos intereses detrás de esto. Para hacer un cambio real y proteger al planeta Tierra significa atacar los intereses económicos de mucha gente, de muchos sectores. Es necesario, como decía el compañero Ángel, abandonar las energías fósiles y apostar por la transición energética sostenible, y eso no se está haciendo. En España, en Andalucía, tenemos una gran oportunidad. Nosotras, por ejemplo, también llevamos al Parlamento una propuesta
por parte de nuestra parlamentaria Esperanza Gómez, que propone a la Junta de Andalucía, esto ya en un ámbito más local, que emplee los fondos europeos y estatales que se destinan a la transición energética, haciendo una transición energética utilizando los tejados de los edificios públicos. Y en esto hago una señal bonita, un recuerdo bonito a mi IES Mar de Alborán de Estepona, que es un centro público puntero que utiliza placas de autoconsumo, están en nuestros tejados, no solamente para ahorrar energía, sino también de manera didáctica para enseñar a los jóvenes esa forma de consumo sostenible, que supone un ahorro energético para nosotras y además un ahorro energético para el planeta. Entonces, en el mundo tienen que apostar por eso. Y se hablaba en la cumbre, ¿no?, de dejar un poquito a un lado las nucleares, el carbón, pero es muy complicado. 2 minutitos de programa, no te lo digo porque si quieres concretar lo último, sí, para que no se te quede nada importante. Además, José Enrique quería también apuntar algo antes de finalizar. Bueno, que termine Rosario, pero para que, sí, voy terminando para que ya. te dé tiempo en lo que queda. Sí, que eso, bueno, yo propongo eso, una más compromiso social, energético, climático, que tiene que ser una cooperación entre instituciones mundiales, europeas, españolas y más locales, que hay unos intereses detrás que no se están cumpliendo porque se atacan ciertos intereses, que hay que dejar y abandonar las nucleares, ¿no?, poquito a poco, de una manera que tampoco bueno, pues seamos muy agresivos con la gente que vive de esos sectores, pero que se reconviertan, y apostar por la energía solar, por la energía renovable y por las medidas de entendimiento entre todos los países, porque es que, como decía antes, nos jugamos el planeta y la vida, no hay planeta B, ¿no? ¿Qué quiere añadir, José Enrique? Y ya finalizamos. Ahondando un poco en lo que dice Ángel, el mayor cambio climático que se ha producido fue en la Edad Media, y no teníamos tanta industria, fíjate. En 1666, el pequeño invierno, pero eso fue debido a un fenómeno largo de discutir. Efectivamente, y después, fíjate, yo creo que no nos dicen toda la verdad. Los constructores de coches, que les da igual construirlos eléctricos que de gasoil o gasolina, para que nos aclaremos, te dicen que la mayor contaminación se produce al construir el coche, que después, andando, no tiene esa contaminación que tenía hace unos años por todos los avances que han tenido. Pero además te dicen, ¿qué vamos a hacer con las baterías? Eso sí que contamina. Y estamos haciendo coches eléctricos que contaminan. ¿Qué vamos a hacer con las baterías? Es decir, que seguimos sin pensar en el futuro. Es decir, no, quitamos el gasoil, quitamos la gasolina, ponemos los coches eléctricos, y dentro de 4 años, cuando la batería esté obsoleta, ¿qué hacemos? Seguimos sin pensar a largo plazo. Es dinero, dinero, dinero. Pues nos quedamos ya sin tiempo. Hemos agotado ya todos los minutos. Ángel, un placer, muchísimas gracias. José Enrique, también encantado. Gracias. Y Rosario, gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. A todos ustedes también, por supuesto, pues muchísimas gracias por seguirnos. Y ya saben, antes de recomendarles, por supuesto, que sigan con nuestra programación en directo, les dejo con una de nuestras habituales recomendaciones. En esta ocasión les animo a que se instalen en sus dispositivos móviles, si son clientes de esta casa de PTV Telecom, la aplicación gratuita Zappy. Allí podrán disfrutar cada lunes a partir de las 10:15 de la noche de la serie que nos ofrece AMC Crime, Tierra de Asesinos. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por su compañía. Cada historia de sus asesinatos derrama sangre y dolor. Tierra de Asesinatos, los lunes solo en Crime.